¿Alguien se acuerda lo que vimos hace 8 días? Ahí están viendo mi pantalla. Sí, Ah, listo. Muchas gracias, Ronald. Listo. ¿Alguien se acuerda que vimos hace 8 días? ¿Por qué están tan callados hoy? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Bueno, me escribió por aquí Sally que apenas está integrándose a los cursos. Vale, lo importante es que ingreses a las clases anteriores en el campus, que puedas ver los videos, revisar las actividades y si tienes preguntas, pues también me pueden escribir ahí por medio del foro de preguntas al profesor o a mi correo electrónico que le voy a volver a escribir aquí en el chat por si tienen preguntas. Eh, Listo. Entonces es muy importante que miren las personas que apenas están entrando hoy, que miren detenidamente los recursos, las clases, que vean las tareas, todo lo que hemos hecho, para que pues igual si se generan dudas, que es lo más probable, me puedan escribir. ¿Listo? Hoy no quieren hablar sino escribir. Bueno, está bien, voy a estar mirando el chat. Entonces, en los quizzes tienen opciones múltiples, es decir, la idea es que ustedes los hagan sin ver los apuntes, sino que estudien antes, luego hagan el quiz. Si no les va muy bien, pues vuelvan y repasen y vuelvan y lo hagan. La idea es como ayudarles a memorizar, a recordar, más que a tener una nota lista. Entonces ahí tenemos una actividad de analizar un texto de acuerdo a las cosas que veamos cada clase. Entonces es importante que revisen eso, por favor, y me vayan contando las dudas. ¿Cómo les ha ido con la lectura? ¿Han practicado la lectura o no? Ahí estoy viendo el chat, ya que hoy no me quieren hablar, están bravos conmigo. ¿Cómo les ha ido con la lectura? ¿Han podido practicar la lectura? Sí, profesora, algo Listo, aprendemos. listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de lectura antes de empezar. Son palabras sencillitas. También tienen en el campus el vocabulario, las fichitas para que puedan practicar el vocabulario. No sé si lo han podido revisar. Esto también es muy importante que lo hagan. Ay, bueno, antes de empezar quisiera hacer una pequeña oración y entregarle este tiempo al Señor. Mientras ustedes se animan ahí a hablar, mientras terminan de desayunar o de almorzar, los que están ahorita ya en la tarde y se animan a hablar. Señor, te damos gracias por este día, por esta clase que nos permites tener nuevamente. Gracias por todo lo que estamos aprendiendo, Señor, que todo esto sea para tu gloria, para tu honra, para aprender más de ti, más de tu palabra y poder compartirlo con otros, Señor. Guíanos, ayúdanos a entender, a memorizar. Por favor, danos sabiduría para comprender todas estas cosas, para poder ponerlas en práctica y todo para poder sumergirnos más en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. ¿Quién se anima a leer la primera oración que está ahí en pantalla? yo. Rogers. A ver, Co- Rogers. Cobios, Eipen, Amy. Amy. Excelente, muy bien. ¿Sabes qué significa alguna de esas palabras? De pronto has revisado el vocabulario. Por ejemplo, ¿qué es ho? Ho. ¿No se acuerdan? Hace 8 días vimos los El artículo. artículos. Ujú, muy bien. ¿Y a qué le El, suena? Dime. en este caso sería nominativo. Sí, muy bien. El hijo, Excelente. Eipen es un verbo que ahí se puede traducir como dijo. Entonces, ya. ¿qué más? El hijo dijo,
Yo, Ujú. Amy, Amy, esa palabrita está por ahí en el vocabulario, ¿la encontraste? no me acuerdo ahorita. ¿Alguien se acuerda qué será Amy? Pero lo hiciste muy bien. El hijo dijo, Amy es soy. Puede traducirse como el hijo dijo, yo soy. Listo. A ver, otro que se anime con esta, un poquito más larga. ¿Quién nos ayuda a leer? No importa que nos equivoquemos. La idea es esa, poder aprender juntos y corregir. A ver, ¿quién se anima? Los escojo, los escojo. A ver, ¿quién está por ahí? Jacqueline, ¿de pronto nos quiere ayudar? Yo, profesora. ¿Quién habló? ¿Quién habló? O verdade. Ok, Omar, dale por favor, intenta leerlo, a ver. A ver, voy a tratar. Hoy, us, tus, A ver, espérame. Jo, ¿te acuerdas jo, que este tiene sí, el artículo, tiene un espíritu? ¿Cómo se llama un ese espíritu? espíritu grave, Áspero. áspero. Este es el espíritu áspero y se pronuncia como una J, suave. Jo, Entonces, ¿cómo jo, sería? Jo, muy bien. us, Dios. us, tos, tos o No, tou, míralo bien. ¿Te acuerdas que esto es un diptongo? sí, Que se pronuncia como. ese, Este diptongo, ¿cómo se pronuncia? como i, Como o una. ese, Encontramos la Omicron y la Y pegaditas. Este diptongo se pronuncia como una U. oye, tú, ya, Eso, muy bien, excelente. tú, Ahora este. ontropos, An- antropos, antrop- antropos, Mira lo que. antropos, Mira, antropos, mira la terminación, es igual que la anterior. antropo, antropu, Antropu, muy bien. Antropu. Este. curios, Curios, muy bien. Y este, estin, muy bien. ¿Sabes qué significa alguna de esas palabras? ya curios, señor, Muy bien. antropos, hombre, Sí. ya Este hijo, hijo, muy bien. Este artículo, ¿cómo se traduce? el hijo, El hijo. Este es un es, artículo genitivo que se traduce como, ¿se acuerdan? Del oh, del hombre, y el hijo del hombre, señor, es el estin, verbo es. Muy bien, excelente. señores, Muy bien, muy bien. la persona. Muchas gracias. Listo, sigamos con otro, a ver si quién más se anima por ahí. O si Jacqueline ya se animó. Ahí lo hacemos juntos, tranquilos. A ver. ¿puedo de nuevo? Ah, ya alzó la mano José Roger. Espérame un segundito y ahorita José Romero alzó la mano. A ver, José. Buenos días, mi hermana. Buenos días, ¿cómo estás? Listo. Ergetai Muy bien. ko adelphos ¿Dónde ko está el acento? Mira. adelphos Eso. ko kalos ¿Dónde está el acento? kalos. Excelente. ¿Conoces algún significado de esas palabras? Me suena, pero Adelfos. adelphos
No, no me recuerdo. Hermanos. Este sí debe saber cómo significa, qué significa. Él, los hermanos, Él, este está en singular. Él, el hermano, otra vez. él, Calos es bueno o bello. Y este es un verbo que se puede traducir como viene. Viene el hermano, el bello. Literalmente dice así. Listo, muchas gracias, José. gracias. A ver, esta cortica, a ver. Esta cortica, a ver si alguien se anima y si no lo haces tú, Roger, por favor. Esta está fácil, ya la leímos todas las palabras. ¿No? ¿Nadie? Bueno, Roger, ayúdame, por favor. Ah, José Antonio alzó la mano. Roger, espera. No hay problema. José Antonio, a ver. ¿Cómo leemos esto? Ho, Sí, anthropos, ergetai. excelente, muy bien. ¿Sabes qué significa alguna de esas palabras? El hombre, ah, Es el mismo verbo de aquí arriba. Viene. viene, ¿no? El hombre. El hombre viene, listo, excelente, muy bien. Si ven que no es difícil, anímense, anímense. A ver esta última. ¿Quién se anima por ahí? A ver, las mujeres de este curso son bien tímidas. Una mujer que se anime. Voy a escogerla. Voy a escoger a la mujer, una mujer por acá, bien pila. Lorena. Ánimo, Lorena, yo te ayudo, yo te ayudo. Hola, ¿y me escucha? Sí, ahí te oigo perfecto. Este, Entonces vamos a leer primero espérame que se me perdió el señalador, a ver, ¿cómo se leería? hoy, o, Este es un diptongo. Recordemos que tongo. cuando él tiene el acento o el espíritu en la segunda, igual es como si lo tuviera en la primera. ¿Cómo sonaría entonces? O, Hoy, hoy, eso es antropos, antropos, antropo, muy bien. antropoi, ahí también hay, u, Ux, excelente. agion, agion, Agioi, agioi, sí, ei, ay, que estoy viendo, no, es una exit, exei, eis. exit, Eso, muy bien. ¿Sabes qué significa? ¡Ay, se me fue, se me fue! ¿Sabes qué este, significa alguna de esas palabras? el nombre, Esto es el artículo masculino nominativo plural. serían los, los, los Los, hombres sí, y los hombres, no, ahí está la partícula no. no, los hombres no, ah, los nombres no, Esto es un adjetivo que es santo, santos, y el verbo ser. O sea, ¿qué dice ahí? los hombres no, No no son son. santos. Excelente. Muy bien, si es que no era difícil. Ay, con ayuda, claro. Si nos, Gracias.
tiempito hacemos ahorita otras lecturas. ¿Listo? Hacemos estas. Vamos a ir avanzando. Entonces, la clase pasada vimos vimos las declinaciones, ¿cierto? Que las palabras en verbo cambian de acuerdo a la función en la oración y a esto se le llama declinaciones. Entonces, también vimos que la oración tiene diferentes categorías gramaticales y que es importante conocerlas, qué función tienen, qué quieren decir en la oración para que cuando hagamos un análisis podamos comprender mejor el texto. Entonces vimos la clase pasada 2 categorías. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Vimos el artículo, vimos la declinación del artículo y vimos los sustantivos. Excelente, los sustantivos, muy bien. Listo, entonces hoy vamos a seguir con otras categorías gramaticales que también son muy importantes. Vamos a tratar de entender cuando entremos a revisar un análisis morfológico en una oración, palabra por palabra, si nos aparecen estos nombres, pues sepamos qué es. ¿Qué sentido le dan a la oración? ¿Por qué son importantes? ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con los adjetivos. Ahorita también estaban viendo eso en hebreo, entonces ya lo tienen claro. Pero los adjetivos son palabras que describen o que califican a un sustantivo o a un pronombre. ¿Sí? Entonces nos dicen algo acerca de un sustantivo o un pronombre, algunas características, ¿sí? Su tamaño, su forma, su estado, bueno, entre otras cosas. ¿Qué adjetivos conocemos en español? Por ejemplo, yo les voy a decir uno y ustedes me dicen otros. Por ejemplo, un adjetivo en español. Grande, Grande, muy bien. ¿Qué otro conocemos? Bueno, alto, Bueno, malo. chico, Chico, fiel, fiel, Poderoso. poderoso, excelente. Ya sabemos qué son los adjetivos. Entonces, esos también los vamos a encontrar en las oraciones y hay que prestarles mucha atención porque un adjetivo puede modificar el sustantivo, puede cambiar su significado, entonces hay que o darnos de pronto más información del sustantivo. Entonces, es muy importante tenerlos presentes. Aquí tenemos una oración. A ver, ¿quién quiere seguir leyendo? Hoy es el día de leer. ¿Quién quiere leer esta? Está fácil, está fácil. Bueno, está bien, la voy a leer yo mientras se anima. Dice, Ergetai ho, Adelfos ho kalos. Y traduce como viene el hermano bueno. ¿Cuál sería ahí entonces el adjetivo? Bueno. ¿Y cómo es kalos, bueno en griego? Excelente, kalos. Este es el adjetivo. Entonces, si no tuviéramos adjetivo, nos diría que viene el hermano, ¿cierto? El hermano. Pero aquí nos está diciendo que el que viene es el hermano bueno. Uno pensaría, entonces debe ser que hay un hermano malo y el que va a venir es el bueno. Entonces ya nos va dando ideas, ¿cierto? A ver, vamos a ver otro ejemplo por acá. Listo, José Antonio alzó la mano. ¿Quieres leer este, José Antonio? Holos, Cosmos, Kalos, Estilo. Excelente, muy bien. Se nota que han practicado, me parece excelente. Los felicito. Listo. ¿Cuál será aquí entonces el adjetivo si esta es la traducción? Todo el mundo, bello, eso es bello. Kalos. Kalos, excelente. Este es el adjetivo. ¿Qué nos está diciendo? Que el mundo es bello. Listo. Otra oración. ¿Alguien se anima a leerla? Bueno, la voy a leer yo. Hoi, antropoi, ux, agioi, eisin.
Esas creo que ya las habíamos visto arriba también. Y esta traduce los hermanos, literalmente traduce los hermanos no santos son. Pero para que suene lógica en español, pues sería los hermanos no son santos. ¿Cuál es entonces el adjetivo ahí? Angioi. Este es el adjetivo. Nos está diciendo que hay unos hermanos, pero esos hermanos no son santos. Entonces podemos encontrar el adjetivo en positivo o en negativo. Y nos va a ir dando información muy importante. Hay algo también que vimos la clase pasada con el sustantivo, y es que el sustantivo siempre está de acuerdo con el artículo en género. ¿Se acuerdan cuáles son los géneros? ¿Cuáles son los géneros? ¿Recuerdan? Masculino, femenino, neutro. Excelente. Masculino, femenino y neutro. Entonces, si el artículo, por ejemplo, en este caso, miremos acá, el artículo está en masculino, perdón, nominativo, masculino, plural. Entonces, si este artículo está en nominativo, masculino, plural, el sustantivo también, miren la terminación, también debe estar nominativo, masculino, plural. Y miren el adjetivo. ¿Se acuerdan que les dije que si uno se aprende el artículo, mejor dicho, aprende griego? Porque las declinaciones son muy parecidas a la declinación del artículo. Entonces, si se dan cuenta, siempre tienen que ir iguales, siempre van iguales. Entonces uno ya sabe, este artículo está en nominativo, masculino, plural, o sea que esta oración va a estar así. El sustantivo igual y el adjetivo igual. ¿Listo? Bueno, sigamos. Aquí hay unos ejemplos de algunos adjetivos que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos agathos, bueno, hagios, santo, hagios, santo, kalos, hermoso, lindo, holos, todo entero, completo, pistos, fiel, creyente, dikaios, justo, recto, poneros, malo, agapetos, amado. Esto ustedes también lo van a encontrar en el vocabulario que se le está poniendo clase a clase. La idea es que este vocabulario, para los que no lo han visto, es como si fueran unas fichas bibliográficas. Entonces uno le da a voltear y ve si lo dijo bien, si lo dijo mal, y le va diciendo ahí, ¿lo dije bien o lo dije mal? Y al final, él te hace una lista de cuáles dijiste bien, cuáles dijiste mal, entonces ya uno sabe cuáles son los que más tiene que practicar, los que ya se va aprendiendo semanalmente. Eso es muy importante, practicarlo. Listo, sigamos. Aquí hay un ejemplo de cómo un adjetivo cambia la oración, cambia el verbo. Aquí, por ejemplo, tenemos un adjetivo y un verbo. Entonces, perdón, estos ya son los adverbios. Discúlpenme. Adverbios. ¿Qué son adverbios? Entonces ahí nos dice, son expresiones que pueden cambiar o añadir los detalles a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio o incluso a una oración entera. Entonces son palabras que a veces uno lee rápido en la Biblia y no se da cuenta que pueden brindar información muy importante. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Pántote jairete. Esto está en primera carta a los Tesalonicenses 5:16. Literalmente se traduce como siempre alegrarse, pero no sé si alguien lo tiene por ahí, alguna versión que nos quiera leer cómo lo tradujeron. Bueno, mientras alguien lo busca. ¿Cuál es aquí entonces el adverbio?
Siempre. Siempre. Y en griego, ¿cómo lo lees? Pántote, siempre. Entonces uno dice, siempre alegrarse. Ah, bueno. Pero pudieron haber escrito solo alégrense. Alégrense y ya, ¿cierto? Pero pusieron un adverbio ahí para decirnos que no hay que alegrarse solo a veces, o bueno, sino que hace la claridad de que es importante estar alegre siempre. Siempre cuando es. Pues siempre, ¿cierto? Todos los días, Bajo cualquier circunstancia. bajo cualquier circunstancia, hay que permanecer alegres. Ángel me pregunta si el adjetivo siempre lleva su artículo. La verdad es muy variable, a veces lo tiene, a veces no lo tiene. Por ejemplo, aquí, mira, en algunas oraciones lo vas a encontrar así como lo vimos. Espérame a ver si me puedo volver, es que a mí me... Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Aquí. Entonces, si ves, aquí, por ejemplo, en la segunda oración no tiene artículo. ¿Sí ves? No lo tiene. Pero aquí, en esta oración, sí tiene artículo. Entonces, eso ya depende de la construcción de la oración. Listo, volvimos aquí a los adverbios. Entonces, el adverbio es esa palabrita que nos va a dar pistas especiales en la oración. Entonces, es muy importante también tenerlo en cuenta cuando estemos revisando nuestro texto que ya escogieron y me imagino que han estado muy juiciosos trabajando. Estos son algunos ejemplos de adverbios. Entonces, ¿quién me ayuda a leerlos? Hoy quiero escucharlos, hoy quiero escucharlos. Hoy no he escuchado a Wallman. ¿Qué pasó con Wallman que hoy ni siquiera me ha saludado? Listo. ¿Quién lo quiere leer? Roger, ¿me quieres ayudar? Por favor. Roger. Ah, bueno, José alzó la mano. José Romero. Gracias. Listo, José, ayúdame por favor a leer este. Que traduce bien. Bien. Este, Joris. Joris, separadamente nos traduce. Este que dice, Eso. exo, fuera, externamente, Micrón. micrón, Micrón. pequeño, este, Poligón. polígon, poco, un poco, Perizón. perizón, muy bien, en abundancia, Pos. pos, excelente, traduce de algún modo. Y el último, Epano. epano, muy bien, sobre, encima, en la parte superior. Entonces, estas palabritas y muchas más, porque hay muchos adverbios, hoy les voy a compartir a sus WhatsApps un diccionario de griego hebreo sencillito para que lo tengan y al final les cuento un ejercicio que vamos a hacer. Listo, entonces estos son algunos de los adverbios que vamos a encontrar. Entonces, ¿por qué hay que prestarle atención al adverbio? Porque el adverbio puede añadirnos detalles importantes, puede cambiar un adjetivo, otro adverbio, hasta la oración entera. A veces un adverbio así chiquitico cambia, nos da luces muy importantes acerca de una oración entera. Listo, continuemos. Los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres que conocemos en español?
El pronombre personal, que es el más conocido, es el que se refiere a una persona o a un grupo de personas sin decir sus nombres. Usualmente uno los utiliza para no repetir la palabra o el nombre en una oración. ¿Cuáles son los que conocemos en español? En español serían yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo, tú, él, nosotros, muy bien, vosotros y ellos. Esos son los que conocemos en español. En griego, pues, son los mismos, solo que es un poquitico más largo aprenderlos porque también se declinan. Los pronombres en griego también se declinan. Entonces, aquí encontramos el pronombre personal de la primera persona, o sea, yo. Entonces, ahí lo encontramos declinado. Encontramos el número, que es singular o plural. Encontramos los casos nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Las personas que entraron hoy por primera vez a la clase de pronto van a estar un poquito perdidas ahí. Entonces es importante que revisen la clase anterior para que sepan a qué nos referimos cuando hablamos de nominativo, genitivo, dativo y acusativo. ¿Listo? Entonces encontramos aquí. Esta es la primera persona singular, ego, y traduce yo. Y la plural es gemeis, traduce nosotros. Entonces ya depende del lugar en la oración que se encuentre, pues se traduce de mí, para mí o a mí, de nosotros, para nosotros, a nosotros. Entonces ya uno no tiene que aprenderse solamente yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, sino se tiene que aprender la declinación. Ego, emu, emoi, eme, gemeis, gemón, gemín, gemas. Entonces, esto también es de práctica, de memorizar, bueno. Aquí, como se dan cuenta, el genitivo y el dativo y el acusativo de singular tienen dos formas. Entonces, encontramos aquí emu y aquí solito mu. Emoi, moi. Eme, me. ¿Cuál es la diferencia entre esta y entre esta? Que estas de acá son menos enfáticas. Cuando uno las encuentra en una oración, no hace el énfasis tan fuerte en la persona como lo hacen las de acá. Si están viendo mi señalador, porque yo ahí diciéndoles las de acá y las de acá y que ustedes no estén viendo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo de diferencia entre moi y emoi. Entonces, el primer ejemplo que tenemos, ho, theos, legei, moi, que traduce, Dios me habla. Dios me habla. Ya. Y en la segunda, ho, theos, legei, emoi, emoi. Entonces aquí ya hay un énfasis más importante acerca de a quién le está hablando Dios. Es a mí a quien habla. No es simplemente me habla y ya, sino es el énfasis muy importante a quién le está hablando Dios. Es a mí a quien le habla, no al de al lado, no al de al frente, sino a mí. A mí es a quien le habla Dios. ¿Sí? ¿Queda clara ahí la diferencia de esas dos formas? Mándenme una manito arriba, reaccionenme, háganme algo para yo saber. Listo. José dijo que sí, que manito arriba. Listo. Entonces, sigamos. Ese es el primera persona, pronombre personal de la primera persona. Entonces, este es el pronombre personal de la segunda persona. Es igual, se declina, toca aprenderse todas estas formas para que cuando uno las encuentre, pues ya sabe qué son y ya sabe qué función cumplen dentro de la oración. Su es la primera, la nominativo, traduce tú. Su, se lee su también. Sí que se lee igual, pero se escribe diferente. Su y su.
Y aquí en este caso se escribe igual, pero no tiene acento la segunda forma. Usualmente cuando aparecen estas formas así sin acento, es porque el acento fue transferido a la siguiente palabra. Como les decía la clase pasada, los acentos tienen muchas reglas complejas que no alcanzamos a ver en este curso, que si ustedes se animan y hacen un curso más profundo en griego, pues van a aprender, pero por ahora eso así, para que lo tengan presente. Entonces, su, de ti, soy, para ti, sé, a ti. Humeis, ustedes. Humón, de ustedes. Humin, para ustedes. Humas, a ustedes. Entonces, igual, así como vimos en el anterior, estas formas de acá, estas tres que no tienen acento, entonces es lo mismo, son menos enfáticas. Estas son más enfáticas. Vamos a ver el ejemplo. Listo. Entonces, ahí están los ejemplos. Cuéntenme si les parece que sí hay diferencia o no. O Theos legei soy. Dios habla a ti. O Theos legei soy. Dios te habla. ¿Sí se siente la diferencia o no se siente la diferencia? ¿Ustedes qué dicen? Hoy sí están súper callados. ¿Qué pasó? Sí, ¿Quedaron absortos con la clase de hebreo? Listo. Se ve la diferencia, ¿cierto? Entonces, Dios te habla a ti. Dios te habla, pues sí, se entiende que Dios le está hablando, pero no hay como un énfasis tan fuerte como aquí. Dios te habla, Dios habla a ti. Es a ti a quien habla. Listo. Este es un poquito más difícil todavía, el de la tercera persona. El pronombre personal de la tercera persona. Porque, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia ven ahí de los anteriores? Miremos los anteriores cómo eran. Los anteriores tenemos el singular y el plural, ¿cierto? Pero no tienen género. Entonces son menos declinaciones. Pero cuando vamos al de la tercera persona, resulta que este sí tiene género. Entonces no hay que aprenderse solo una declinación, sino 3 declinaciones, masculino, femenino y neutro. Entonces, quiero que miren aquí una cosita. ¿Cómo se traduce? Hace 8 días vimos a qué responde cada caso, cómo pues, se puede más o menos traducir cada caso. Entonces aquí les puse a un ladito como más o menos cómo se puede traducir, ¿cierto? Entonces el nominativo pues se traduce así solito. El genitivo de ti. El dativo, dejémoslo en para ti, para no confundirnos. Y el acusativo a ti, ¿sí? Entonces, mírenlo bien, genitivo de ti, dativo para ti y acusativo a ti. Vamos a hacer el ejercicio con la tercera persona. Ustedes me van a ayudar. Aquí. Entonces, solamente les puse la traducción del nominativo. Ayúdenme para que yo pueda escribir la traducción de los demás. Entonces, empecemos con el masculino. ¿Cómo traducir el genitivo masculino singular autu? Si el nominativo es él. ¿Quién se anima a decirme? A ver, ¿cómo lo podemos traducir? Ellos. No, De él. de él, muy bien, excelente. De él, ¿cómo traduciríamos el dativo? Para él. Para él. Para él, ay, se me perdió esto. Para él. Y el acusativo, A él. a él, ¿cierto? Listo. Entonces, nominativo él, autos, él, genitivo autu, de él, dativo auto, para él, y acusativo autón, a él. Y eso hacemos con todos los demás. Entonces, hagamos el plural. Entonces, ¿cómo traduciríamos autoi? De ellos.
ellos, solito. Ellos. Ese es cuando ustedes estén viendo un análisis morfológico, ya, así, está bien. van a encontrar entonces pronombre personal de la tercera Ellos. persona, nominativo masculino plural. ¿Qué quiere decir eso? Ellos. Ellos. Y el de abajo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Autónomo. De ellos. Muy bien. De ellos. De ellos. Para ellos. Para ellos. Muy bien. A ellos. Y el último, a ellos. Ay. A ellos. No me quiso escribir ahora. Y los otros, pues lo mismo, ¿no? Entonces el femenino, a usted, ella. De ella. Autes, ¿cómo sería autes? De ella. De ellas. De Ya. ella. ¿Ya? Aute, Para ella. para ella. Y auten, A ella. A ella. excelente. Noten que hace 8 días vimos cómo se declinaba el artículo. Era igual, ¿cierto? Jo, tu, to, ton, joi, ton, tois, tus. Esta, la parte que se llama la raíz, que no cambia, y esta, la desinencia, que es la que cambia de acuerdo al caso. Igual el femenino, el artículo es je, tes, te, ten. Jai, ton, tais, tas. ¿Sí ven? Si uno se sabe el artículo, ya, mejor dicho, eso va volando con las declinaciones. Igual el artículo neutro. Entonces, por eso es muy importante aprenderse el artículo. Y bueno, en neutro, ¿cómo lo diríamos entonces? Autu. Ella. Ello. De ello. Auto. Para ellos. Para ello, porque está en singular. A A ellos. ellos. Y a ello. Y aquí sí ya decimos. Ellos. Ellos. De ellos. A ellos. A ellos. A ellos. Para ellos. Y a ellos. A veces es difícil que uno dice, pero ¿cómo hago para saber si es masculino, si es neutro? Si, porque vean que es igual, algunas son iguales, ¿cierto? Algunas declinaciones del masculino y del neutro son iguales. Entonces, ¿cómo hace uno para saberse eso? La forma más fácil, entre comillas, es aprenderse, por ejemplo, los nominativos. Entonces aquí, autos, auto. Entonces yo ya sé que esto es un neutro. ¿Sí? Y ya sé, si yo me aprendo estas declinaciones, pues ya voy a saber en qué casos son neutros y en qué casos son masculinos. Bueno, todo eso es de memoria. Listo, ¿este quedó claro? Sí, bien. Entonces, el pronombre de la primera persona no tiene género, solo es yo. El pronombre de la segunda persona, el pronombre personal, tampoco tiene género, solamente es tú y ustedes. Pero el pronombre de la tercera persona sí tiene caso, género y número. O sea, nominativo, genitivo, dativo, género masculino, femenino, neutro y número singular y plural. Entonces, este es un poquito más difícil de aprender, pero todo se puede con disciplina. Espérenme, borro todo esto. Listo. Sigamos. Aquí entonces encontramos que ese autos, miren acá, el nominativo singular masculino, autos, también es un adjetivo que se declina igual. ¿Mm? Entonces, este también es usado como adjetivo y significa mismo, mismo. Cuando está precedido por un artículo, se traduce mismo, o sea, la misma, lo mismo, el mismo, pero cuando no está precedido por ningún artículo, como aquí, es como si se tradujera como sí mismo. Entonces, Jesús mismo, Andrés mismo, él mismo, ¿sí? Dependiendo
de lo que esté antes de él. Entonces, esta es la diferencia. ¿Cómo hacemos para saber si es tercera persona o si es adjetivo? Pues depende del contexto de la oración. Uno lo sabe. ¿Mm? Entonces aquí esta es la diferencia, digamos, de la traducción como adjetivo. Listo, esto es mucha información en un momentico que tenemos que dar. Pero lo importante es que si pueden después repetir las clases o el material, siempre el material que yo les muestro acá y el que les dejo en la plataforma es diferente. El que les dejo en la plataforma está ya más completo con todo lo que hablamos aquí, para que ustedes lo revisen, lo lean, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda a leer esta oración? Por favor. Están bien juiciosos. Ya saben leer. Eipe, Tom, Auton, Yogon. Yogon. Esto es una lambda. Logon. Excelente, muy bien. Y esta, léeme esta de una vez. Jesús, Autos, Ergetai. Esto es una Ergetai. Eso, muy bien, excelente. ¿No? Esto, mejor dicho, estos muchachos son muy juiciosos. Listo. Seguimos con las conjunciones. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Cómo vamos? Es que es mucha información, mucha información. La idea de todo esto, ¿cuál es? ¿Para qué les doy toda esta información? Les había dicho que creo que es la siguiente clase, que tenemos 2 clases seguidas, como les dijo el profe de hebreo, ya vamos a empezar a ver las herramientas que podemos utilizar, porque como todavía no sabemos griego tan profundamente, hay herramientas que encontramos que nos dan el análisis morfológico del texto, de la palabra. Entonces uno abre autos, encuentra, hoy quiero buscar el análisis morfológico de este. Ay, que aquí toca mover. Ay, no, siempre me voy para donde no es. Entonces yo quiero saber el análisis morfológico de AUT. Entonces yo voy a la página, lo abro y la página me dice pronombre personal de la tercera persona, dativo, femenino, singular. Pero si uno no sabe qué es, qué implica un pronombre, qué implica un dativo, qué implica que sea femenino, masculino, singular o plural, pues uno va a quedar en las mismas, ¿cierto? Me da lo mismo que la página me dé todo el análisis morfológico si yo no sé qué significa eso. Entonces, por eso quiero que queden claros estos conceptos. Cuando ya entremos a ver la herramienta, pues ya vamos a saber qué es lo que nos está diciendo la herramienta y qué implica eso. Esa es la idea con que aprendamos estas cosas. Entonces, ¿qué íbamos? Me perdí viniendo listo aquí. Entonces tenemos las conjunciones. Las conjunciones se utilizan para unir frases, palabras o cláusulas en una oración y en griego pueden ser coordinantes o subordinantes. ¿Qué conjunciones conocemos en español? ¿Y qué otra conocemos? ¿Qué? ¿Qué? Con. O. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Cuál otra se les ocurre por ahí? Dime. Un. N. Un. Podría Pero ser. no estoy segura si es una conjunción. Las conjunciones unen. Pero bueno, listo. Más o menos ya tenemos en mente que es para, eso, listo. Tenemos claro que es una conjunción. Entonces en el griego pues también vamos a encontrar esas conjunciones. ¿Por qué son importantes las conjunciones? Igual, nos dan detalles. A veces uno lee y entonces no sé qué era, pero uno no se tiene a esperar. Esa conjunción me puede dar información importante acerca de la oración. Estas son, entonces existen las conjunciones coordinantes y las subordinantes.
Las coordinantes, esto es muy importante, las coordinantes son conjunciones que sirven para unir elementos de igual importancia. Cuando encontramos una conjunción subordinante uniendo dos palabras o dos oraciones, nos está diciendo que las dos son igual de importantes. Y las subordinantes ya se utilizan para unir una frase subordinada, así se llama, a una frase principal. Entonces, cuando encontramos estas subordinantes, nos está diciendo que la primera, a la que está uniendo la segunda, tiene una mayor relevancia que la segunda, pero necesita la segunda para complementar, para que se entienda mejor, ¿sí? Para que le dé un sentido. No sé si me hice entender. Entonces vuelvo y repito. Las coordinantes unen palabras, frases, horas u oraciones que son de igual importancia. Igual importancia. La subordinante nos está diciendo que una es la principal, otra es la secundaria, pero esta secundaria es necesaria para entender esta primaria, ¿sí? Se necesitan la una a la otra. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de conjunciones coordinantes y subordinantes. ¿Quién me ayuda a leerlas? A ver, Lorena, ¿me ayudas? A leerlas. Estas son corticas, son fáciles de leer. Acuérdense que también les dije que el griego se aprende en voz alta, ¿no? Se lee en voz alta. Kai. Kai, muy bien. Kai porque es un diptongo y si tiene el acento en la segunda, igual se lee como si estuviera en la primera, ¿cierto? Kai. Y traduce y. Usualmente estas preposiciones cuando uno las busca en un diccionario aparecen, estas conjunciones, a veces hay algunas que tienen muchos significados, entonces también depende del contexto. Listo, ¿esta cómo se le dice? Sería Tiene un espíritu áspero. G. Muy bien. G. Traduce como O. O. ¿Esta? Este sería sería D. Ujú, de. Y pero. Y ¿Esta? pero, ya, este sería metoy. Mira el acento donde está. Getoy. Esta es una mi. Mentol. Sería mentol. Mentol. Muy bien. Sin embargo, ¿y esta? Sería harap. El acento está aquí. Sería, a ver, Jara. Jara. Está muy bien. Por tanto, entonces. A ver, Esther, ¿me ayudas a leer estas? Por favor. Esther, ¿estás por ahí? Yo te ayudo. Yo te ayudo a leer. Igual ustedes también léanlo allá en voz alta en sus casas para que también practiquen. Bueno, Esther no se animó. ¿Quién se anima? ¿Quién me ayuda a leer las de esta columna? Oti. Joti, porque tiene un espíritu áspero, muy bien. Oti. Traduce ¿qué? ¿Cómo leemos esta, Teófilo? También tiene un espíritu áspero. Jena. Esta es una iota. Ena. Y esta la leemos como una i. Gina. Gina, muy bien. Traduce para qué. Esta.
Das un O, espíritu áspero. os, 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 como que, y esta también, no, esta sí es un espíritu suave. ia, Epsilon, perdón, sí, dale, no te preocupes. ia, Ean, traduce sí. Y esta última, esta es una epei, epei, EPI, muy bien, EPI. Listo, ya que estas son algunas conjunciones, pero vamos a encontrar pues muchas más. Listo, para que las tengamos presente. Lo importante es tener en cuenta cuándo son coordinantes y cuándo son subordinantes. Listo, entonces vamos a ver unos ejemplos para ver en la práctica cuál es la diferencia. Pueden buscar, pues, si alguno tenga ahí la Biblia o el celular o en el computador, Mateo 28:16. Y me lo quiera leer, por favor. Yo lo leo. Mateo 28, 19, perdóname. 19. Ujú. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Entonces ahí, cuando yo lo leí en español, yo dije, la conjunción, aquí la conjunción coordinante debe estar cuando dice id y haced discípulos. Entonces la conjunción coordinante debe ser el id. Entonces yo ya me hice ahí una interpretación del texto ya. Cuando fui y miré el griego, resulta que en el griego no hay conjunción cuando dice id, hacer discípulos. Entonces acá dice, espérenme a ver qué es que no me deja ver esto. Entonces aquí dice dice ir y, no, perdón, espérenme que es que no estoy viendo cómo quito esto de aquí. Espérenme un segundito. La conjunción y no está en discípulo. Esto es discípulos, matheteusate. ¿Sí? Dice, en este pedacito dice, en esta primera línea, dice ir a ser discípulos. No hay conjunción. Solo dice ir a ser discípulos. Entonces yo quedé, no, ¿cómo así? Toda mi interpretación que me había hecho en mi cabeza en español ya no era. Porque aquí en la primera línea no hay conjunción, solamente dice ir, hacer, ir y hacer, ir, vayan, hagan discípulos, dice así. Entonces ya yo dije, ¿cómo así? En la traducción al español sí le ponen conjunción, pero en el griego no está. Pero la conjunción está aquí. Bautizándolos en el nombre del Padre, patros, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En español, ¿cómo es que dice? ¿Me lo lees otra vez ese último pedacito, Sally, por favor? Sí. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el español, ¿cómo dice? La versión en español que me leíste ahorita. Sí, lo he vuelto a leer. La última parte, ¿verdad? Sí, Bautizándolos. O sea que sí pone ahí en esa versión las dos Valera 60, sí. Y dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto. Hay versiones que no, hay versiones que dicen bautizándolos en el nombre del Padre, coma, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí esta conjunción es coordinativa. ¿Qué nos dice eso?
que diga Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dijimos de las coordinativas? ¿Se acuerdan? La misma importancia. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice este CAI aquí en estas dos posiciones, José? ¿O quién habló? No sé quién habló. Que son iguales en jerarquía, pues. Exacto. Entonces nos está diciendo, esta palabrita CAI, que traducimos en español como ir, que uno hace la ley de afán, nos está diciendo que el Padre tiene la misma importancia que el Hijo y ellos tienen la misma importancia que el Espíritu Santo. Entonces, si ven, ahí ya uno puede empezar a hacer interpretaciones solamente entendiendo la conjunción. La idea es que ustedes en el texto que escogieron empiecen a encontrar también estas palabras, donde están los adjetivos, donde están las conjunciones, será coordinante, será subordinante, y ahí lo vamos viendo. Cuando ya tengamos la herramienta para que revisen el análisis morfológico de cada palabra, pues va a ser más fácil. Pero la idea es que lo vayan haciendo así solitos en lo que más puedan. Entonces, esta pequeña I nos dice eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen exactamente la misma importancia. Listo. Sigamos. Ahora veamos un ejemplo de una conjunción subordinante. Ayúdenme por favor a buscar Juan 3:16. Leámoslo bueno, no sé qué versiones tengan, la versión que más he visto yo que la gente utiliza es Reina Valera 60. Yo la tengo, la puedo leer. Listo, por favor, Katy. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué dijimos de las subordinantes? ¿Qué dijimos de las conjunciones subordinantes? Que una es mayor que la otra. Una es primaria, la otra es secundaria, pero la segunda complementa Es la primaria. necesaria para que se entienda mejor. Exacto. Entonces nos dice ahí, de tal manera amó Dios al mundo. Hasta ahí es la primaria. De tal manera amó Dios al mundo, ya. Pero encontramos aquí esta conjunción subordinante. Entonces aquí nos está diciendo que esta oración que viene es lo que le da sentido a esta primera parte. O sea, de tal manera amó Dios al mundo. Ah, bueno, bonito, Dios amó al mundo. ¿Y qué dice la segunda parte? Katy. Katy, ¿te me fuiste? Ay, no, perdón, sino que pensé que estaba prendido, ya. Ah, no, que Sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Excelente. Entonces nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ya. Bueno, pero ¿qué pasó con el hecho de que lo amara? Y usa la conjunción subordinante. O sea, nos dice, lo que les voy a decir a continuación es lo que complementa la primera idea, es la razón, lo que le da sentido. Entonces, la segunda es que dio a su Hijo único para que todo aquel que no se pierda tenga vida eterna. Es decir, que no tendría, digamos que ninguna de estas dos oraciones tendría sentido sin la otra. Dios amó al mundo. Ah, bueno, pero hizo algo para demostrarlo. ¿Qué hizo? Entregó a su Hijo. Entonces, no tiene sentido que él hubiera entregado a su Hijo si no nos amara, pero no tiene sentido que nos amara si no hubiera hecho algo al respecto, que es entregar a su Hijo. Y entonces, esta segunda parte, esta primera parte, no tendría sentido sin la segunda parte, y esta segunda parte, pues le da sentido a esa primera parte. ¿Ven todo lo que nos dice una conjunción? Que uno a veces lee de afán. No le presta atención a las palabras pequeñitas, y esas palabras pequeñitas nos pueden dar luces
muy grandes acerca del texto. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Sí se ve la diferencia? ¿No se ve? ¿Sí se comprende? Sí. Listo. Sí, profesora. Sí, profe, Dime. solamente hay una confusión en el qué, o también después que dice para qué todo aquel que crea. Es esta, ahí como lo tradujeron en el español, es esta que les mostré, es Gina. Gina traduce qué, para qué. Gina tiene muchos significados, muchos. Entonces ya cuando hacen la traducción, pues obviamente tienen en cuenta el contexto, cómo se entiende mejor en el español, pero en realidad es esta solita, Gina. Y la tradujeron para qué. ¿Mm? ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta? ¿Te respondí bien? Sí, Listo. ok. Listo. Entonces, cuando estén revisando su texto, préstenle atención a esas conjunciones que les pueden decir algo interesante. Listo. Sigamos entonces. Preposiciones. Las preposiciones entonces son palabras que no cambian, o sea, las preposiciones no se declinan y acompañan a los nombres en acusativo, genitivo y dativo, que es un nombre todo lo que nos indique una cosa, una persona, ¿sí? Eso es un nombre. Entonces, estas palabras los acompañan en acusativo, en genitivo y en dativo. Y muchas veces complementan el significado del verbo. Lo complementan. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Enarge, gen, logos. Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Quién se sabe Juan 1:1? Esa primera frase con la que empieza. Y el En el, verbo, en el, en en principio, el principio, principio, Dios creó los cielos y la tierra. No. Al principio era el verbo. en el principio el verbo estaba con Dios. Muy bien. En el principio era el verbo. Entonces verbo. aquí tenemos este es el verbo. Ay, espérenme un segundito que es que esto listo. Este es el verbo. Gen. Y traduce era. Este es el nombre logos o logos. Entonces nos dice, este primer pedacito nos dice, era el verbo, pero ahí como que no le daría ningún sentido. A esto se le llama frase preposicional. Preposicional. Entonces es una preposición con otra palabra que le da sentido a lo que dice aquí, el resto de la oración. Entonces, enarge nos está diciendo como el origen, ¿cierto? Era el logos. ¿Dónde era el logos? En el principio. Entonces, esta preposición nos está marcando una circunstancia que es el origen del logos. En el principio era el logos. Esa es la función. Acompañan para acompañan y digamos que aclaran el significado, una circunstancia, un lugar, un tiempo, un momento. Eso es lo que hacen las preposiciones. Y ya vamos a ver que existen muchas preposiciones. Y lo que tienen las preposiciones es que las preposiciones, algunas se usan especialmente en caso acusativo, otras se usan solamente para el genitivo y otras solamente para el dativo. ¿Sí? Pues aquí les dejé unos cuadritos con las preposiciones así como más conocidas y en qué casos se usan. Entonces, por ejemplo, Ana es de acusativo
y traduce hacia atrás, hacia arriba. Entonces, siempre que ustedes vean en un texto Ana, van a decir, esta oración está en acusativo. Y se acuerdan que si o sea, toda la oración va en el mismo caso, no puede ir en diferentes casos. Entonces, ya usted solo con ver esta preposición, ya va a decir, bueno, esta oración está en acusativo. Ana. Is igual a hacia. Aquí tenemos estas que son ya del genitivo, solo aparecen en oraciones del genitivo, anti, apo, ec, pro, y estas que solo aparecen en el dativo, en y su. Ahí las van a tener el material para que las puedan revisar. Estas preposiciones aparecen en dos casos diferentes, o sea, pueden aparecer en oraciones en acusativo y en oraciones en genitivo. Entonces ya depende de, ya entonces ya toca mirar el artículo, a ver en qué están. Este material lo van a encontrar en el campus. Ahí yo siempre lo subo. Ahí hay uno, ahí está este que les estoy mostrando, está en este momento en el campus, pero ahorita lo voy a cambiar por el otro que está más completo, con toda la información más completa. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Estas son las preposiciones en acusativo y genitivo. Entonces, a causa de, cuando está en acusativo, se puede traducir como a causa de, a través de, y cuando está en genitivo se puede traducir a través de o por. Eso depende del contexto, el contexto de la oración. Listo. Bueno, y ahí tienen día, catá, metá, upper. Y ahí están sus traducciones. Ay, no sé qué hice. Listo. Sigamos entonces. Tenemos también preposiciones que aparecen en tres casos diferentes. O sea, aparecen en el acusativo, en el genitivo y en el dativo. Las van a encontrar. Son estas. Hamfi, hepi, para, peri, pros y jupó. Y depende del caso, pues se pueden traducir. Depende del caso en el que se encuentren, se puede traducir. Aquí están las traducciones. ¿Listo? Hasta ahí, no sé si quedó claro, si hay preguntas, comentarios o seguimos. Eso lo encuentran, otra vez repito, lo encuentran en el campus. Para que lo revisen, lo impriman si quieren. Bueno. Listo, ahora sí vamos a entrar a uno de los temas más complicados del griego, que es el verbo. El verbo tiene muchas cosas que aprender. Aquí vamos a ver las básicas con las que ustedes pueden ya realizar una mejor interpretación basados en el análisis morfológico. Entonces vamos a tratar de aprender los tiempos, los modos, la voz o las voces y las personas. Igual, cuando ustedes encuentran un análisis morfológico de un texto, entonces va a aparecer así, ¿no? Verbo, imperfecto, subjuntivo, de la voz activa, tercera persona. Entonces, si uno no sabe qué significa cada una de esas cosas, pues va a quedar perdido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir todo eso? Entonces, por eso vamos a tratar de abarcar ese tema, que es un poquito largo, un poquito complejo, pero voy a tratar de dejárselo sencillito para que podamos comprenderlo. Cuando veamos el análisis morfológico, sepamos de qué está hablando y cuando hagamos el análisis de nuestro texto, podamos sacar conclusiones chéveres de ese análisis que estamos haciendo. Listo. Entonces, ¿qué es un verbo? Un verbo, pues, es la palabra que describe la acción o la acción del sujeto. ¿Qué está haciendo el sujeto? Y el entender este tiempo, modo voz, persona, le abre todo el sentido a una oración, nos ayuda a comprender más profundamente lo que está queriendo decir la oración. Además, como dijimos también en clases anteriores, los verbos son las palabras más importantes en la oración. Cuando uno empieza a hacer el análisis de un texto, lo primero que subraya son los verbos. ¿Cuáles son los verbos? Y a partir de ahí, entonces empieza a hacer
todo el análisis de lo demás. ¿Listo? Entonces, empezamos por la persona. Existen 3 personas. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Cuando un verbo está en primera persona, pues quiere decir que la acción la está realizando el que habla. ¿Sí? Yo hice, yo subí, yo dibujé, nosotros cantamos. Esa es la primera persona. La segunda persona hace referencia a la persona de quien se está hablando. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de segunda persona? Ayúdenme. ¿Cuál sería un ejemplo de segunda persona? Una oración en español con segunda persona. Él camina. Ujú, muy bien. Puede ser él camina. Ah, no, porque esa sería en tercera, mentiras. La segunda es tú y ustedes. Tú. Sí. Tú cocinas. Tú cocinas, ustedes bailan. Sí, esa es la segunda persona. Y la tercera persona sí sería él, ella, ellos y ellas. Entonces aquí ya sí usa para designar a la persona de quien se habla, ¿no? Él, ella, ellos, ellas. Esas son las 3 personas que encontramos en el verbo. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues, ¿quién está haciendo la acción? ¿No? ¿O a quién está, de quién está hablando el verbo? Listo, eso está ahí facilito. Sigamos. Ahora encontramos algo llamado las voces. Las voces. Estas voces nos indican, así digamos en palabras sencillas, qué relación hay entre el sujeto de la oración y la acción que está escribiendo el verbo. ¿Qué relación hay? Y existen 3 voces en griego. 3 voces. Las voy a escribir aquí para que se las aprendan. Activa, voz pasiva y voz media. Entonces existen estos 3 tipos de voces. ¿Cómo así que la relación que tiene el sujeto con la acción? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo aquí. Ay, voy a borrar esto. Listo, entonces aquí tenemos, cuando un verbo está en voz activa, quiere decir que es el sujeto, el que está hablando, el que realiza la acción. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos ahorita, yo salté, es una voz activa. Yo salté o yo salto. Bueno. La otra es la voz pasiva, que es que el sujeto está recibiendo la acción. No la estoy haciendo yo, sino la estoy recibiendo. Entonces, por ejemplo, Angie está siendo peinada, ¿sí? Entonces quiere decir que no, yo no me estoy peinando, sino que alguien me está peinando. ¿Sí? ¿Es claro ahí? Si tienen dudas, miramos y vemos ejemplos. Y la voz media habla ya de que la acción del verbo se realiza para beneficiar a un sujeto. A veces la voz pasiva y la voz media son muy parecidas y a veces las traducen igualito. Pero acá es en la voz pasiva el sujeto recibe la acción y en la voz media el sujeto recibe el beneficio de la acción. Entonces aquí, por ejemplo, esa voz media se utiliza para expresar acciones reflexivas o recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto es el agente, o sea, el sujeto hace la acción y recibe el beneficio. ¿Sí? Como que podemos dar un ejemplo ahí, a ver. Yo estoy aseando mi casa. Yo estoy haciendo la acción, pero ¿quién es la que va a tener la casa aseada al final? La que va a recibir el beneficio. Pues yo también, ¿sí? Yo estoy haciendo la acción y yo recibo el beneficio. ¿Quedó claro ahí? Esas 3 voces.
¿Cómo lo ven? ¿Fácil, difícil? Una pregunta. Entiendo la voz activa como, por decir, yo pinto. La Ujú, voz pasiva como me maquillan. Pero ujú. la voz media no me termina de quedar claro, por favor, si me pudieras Y es poner. que es un poquito complicadita, ¿no? Pero está mostrando quién recibe el beneficio de esa acción, quién es la persona beneficiaria de esa acción. Entonces la acción es, que la acción es cocinar, ¿sí? Pero si está en voz media, quiere decir que quién está recibiendo el beneficio de cocinar, o sea, quién va a comer rico. ¿Quién va a comer rico? Entonces ahí el verbo nos está diciendo que dependiendo primera, segunda, tercera persona, ¿quién va a recibir el beneficio de esa acción? Entonces ya vamos a ver un ejemplo en griego, a ver si de pronto así nos queda un poquito más claro. Vamos a verlo. Profe, Dime. una voz activa sería yo lo haré, Sí, porque es el sujeto el que va a realizar la acción. Ujú. yo les bendeciré. Yo les bendeciré. Yo les bendeciré. Digamos que sí, esa también sería activa porque la pasiva sería ellos serán bendecidos. Esa sería una pasiva. Alguien los va a bendecir. No lo van a hacer ellos mismos, sino alguien va a hacerlo por ellos. Entonces vamos a ver estos ejemplos, a ver si de pronto nos queda un poquito más claro. Veamos a alguien que porfa me ayude a buscar Juan 19:34. Esto es una voz activa. ¿Qué dice Juan 19:34? Yo lo tengo. Léelo. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Listo, entonces ahí el verbo es abrir. Le abrió, que es este que está aquí. Es este. Entonces dice que un soldado le abrió. ¿Quién realizó la acción? ¿Quién abrió? Con la lanza. El soldado. El soldado. Entonces, ¿quién realizó la acción? El soldado. El Él mismo lo soldado. hizo. Entonces, es una voz activa. El soldado mismo cogió la lanza y le abrió el costado. ¿Sí? Esa es clara. Esa de pronto es un poquito más fácil de entender, ¿sí? Bueno, espero que sí. Sí, ese sí. Ahora vamos con la pasiva. Le damos Marcos 16:6. Dice Marcos 16:6. Lo leo. Sí, Dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. listo. Entonces, ahí dice, están buscando a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, ¿cierto? Lo tradujeron ahí. Él ha resucitado. ¿Eso cómo suena? Como una voz, ¿qué? Él ha resucitado. En español suena como voz activa. Él ha resucitado, él resucitó. Lo traducen otras versiones, él resucitó. Entonces suena como una voz activa. Él solito resucitó. Pero cuando vamos aquí al griego, encontramos este verbo que está en voz pasiva.
Hegerce. Está en voz pasiva y nos está diciendo que él fue resucitado por alguien. ¿Sí? No dice él resucitó, sino él fue resucitado. Espérenme un segundito. Perdón. Listo. Entonces, aquí el verbo lo encontramos en voz pasiva, lo que nos dice que no fue que Jesús resucitó solito, sino que él fue resucitado por alguien. Entonces ahí ya cambia todo. Si se dan cuenta que ahí ya la voz pasiva nos está diciendo hubo una fuerza externa, hubo un poder externo que lo resucitó. Él solo no se resucitó, fue resucitado. Pero a veces esas traducciones en el español a veces no son tan fáciles de hacer, ¿sí? Digamos que a veces no es tan sencillo. Entonces, pues, por eso es tan chévere estudiar el texto en griego, porque uno descubre cosas que en el español de pronto no se alcanzan a ver. Ahí, ¿esa quedó clara? Sí, la voz pasiva un poquito más. O sea, el sujeto no realiza la acción, sino la recibe de alguien. Alguien la realiza por él. ¿Sí? Perfecto. Listo. Y vamos con la voz, la difícil, a ver cómo la entendemos acá. Espérenme, borro aquí. Listo. Lucas 22:44. Por favor. Yo la tengo. Dice Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cuál es el verbo ahí? Agonía, estando en agonía. Bueno, estando es un verbo, pero hay otro. Orar. Oraba, él estaba orando, ¿cierto? Y este verbo que traducen ahí, que oraba, está en voz media. ¿Qué nos está diciendo esto entonces? Él estaba en una agonía tan grande que él fue a orar. ¿Quién estaba orando? Jesús. Jesús estaba orando. O sea, ¿quién está haciendo la acción? Jesús estaba haciendo Jesús, la acción. ¿cierto? Él está haciendo la acción, está orando. O sea que ahí podría estar en voz activa, pero ahí en el griego nos dice que no, que está en voz media. ¿Por qué? Porque aunque él está orando, también él mismo es el beneficiario de esa acción. Él está recibiendo el beneficio de la acción de orar. O sea, él lo hace y a la vez recibe el beneficio. Porque él está orando por sí mismo, porque está en agonía, está en un momento muy difícil. Entonces él hace la acción, ora por él mismo y él mismo recibe el beneficio de esa acción. ¿De pronto es más claro ahí con ese ejemplo? Puede ser, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, digamos que en la traducción no se ve eso, porque simplemente dice que está orando y ya. Pero cuando vemos la voz, entonces descubrimos, espere, aquí hay algo interesante, porque Jesús está orando, pero él mismo está recibiendo el beneficio de esa oración. Entonces nos ayuda a entender, a profundizar un poquito más el conocer las voces. En la activa, ¿quién hace la acción? En la voz pasiva, que es, hay un texto que yo estudié, no se me olvidó ponerlo aquí, no recuerdo en dónde está, el de cuando muere Lázaro, Juan, es en Juan, no recuerdo el capítulo, no sé si alguien lo conoce, que llega Jesús y sale Marta llorando y le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no viniste antes? Si hubieras venido antes. Juan 11. Dime. Juan capítulo 11. Eso, ¿puedes leerme la parte cuando María se va para la casa? Ahí lo puedes buscar ahí rápido y la leemos. Que Marta habla con Jesús y Jesús le dice que tranquila, que Lázaro va a resucitar y bueno, Marta se va corriendo a buscar a María. ¿Puedes leerme ese pedacito? Dice,
Juan 11:20 dice, entonces Marta, cuando yo venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Más adelante, cuando ya Marta habló con Jesús, ya Marta todo habla con Jesús y sale corriendo a buscar a María. A ver, a ver. El versículo 32. Se postró a sus pies. Ya, dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahí, ¿esa es María? María, sí. Antes, Sí, antes María. de ese pedacito, antes, cuando dice que Marta fue a buscar a María. Que no tengo Verso una... 28 dice, 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ujú. ¿Qué más dice? Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa Ahí. y vino a él. Ese es el pedacito. Entonces dice que Marta vino y le dijo en secreto que llegó el maestro y cuando ella lo oyó se levantó. Pero cuando uno hace el análisis del griego, ese verbo se levantó no está en voz activa, está en voz pasiva. Y cuando uno, o sea, que ella no se levantó, sino alguien la levantó. Y cuando uno hace el estudio del texto hacia alrededor, si quieren les comparto yo hice una prédica acerca de eso. Quieren se las comparto para que puedan ver cómo el verbo en voz pasiva cambia el contexto de la historia. Entonces dice, María fue levantada y luego las otras palabras en griego nos dicen que ella estaba sumida en una tristeza muy, muy profunda. Ella estaba tan triste, entonces dice que ella fue levantada. La interpretación puede ser que ella estaba tan caída en su tristeza, tan terriblemente triste, que tuvo que llegar Marta corriendo y levantarla y llevarla donde Jesús. Que no es lo mismo decir que ella se levantó y salió corriendo, ¿cierto? Que decir, no, la tuvieron que levantar para poder llevarla donde Jesús. Entonces, si ven cómo solamente conocer del, la voz del verbo nos puede ya cambiar una interpretación de un texto y entenderlo mucho mejor. Si quiere alguno la prédica, me escribe ahí al correo y yo les envío el link para que puedan ver. Esa es una prédica que dice basada en el texto griego y se llama Jesús lloró. También muestra por qué Jesús lloró, qué fue lo que hizo que Jesús llorara. Y eso lo descubrí solamente, bueno, también hablando del contexto de la pericopa, pero revisando las palabras en griego. Entonces es muy interesante lo que descubrí ahí. Listo. Les paso el link ahí al chat. Bueno, es que no lo tengo aquí, no, me toca buscarlo. Pero entonces le voy a decir a los coordinadores que se los envíen al WhatsApp. ¿Listo? La escuchan, la ven y la próxima clase me cuentan. O la voy a poner en el campus, ¿sí? Mejor la pongo en el campus para que todos la tengan. Voy a poner el link en el campus, la ven, la escuchan, me dicen qué tal, cómo les pareció, si están de acuerdo, si no, hablamos de eso un ratico la otra clase. Entonces la voy a poner en el campus para que la encuentren ahí todos. ¿Listo? Y bueno, ahí termina nuestra clase. No sé si tienen más preguntas, más dudas, cómo les ha parecido la clase hasta ahora. Bueno, voy a decirles a las personas que están y a recordarles a todos, a las personas nuevitas. Un segundito. Este es el campus, espero que ya todos hayan podido entrar, revisar. Espérenme, busco el curso de nosotros. ¿Dónde estará nuestro curso? Nuestro curso está como por aquí abajo. Tenemos muchos cursos en el campus bíblico para que se animen a seguir estudiando. A ver, fundamentos del griego, aquí está. Entonces entran a su clase y van a encontrar aquí, bueno, las clases. Esperen, que aquí es diferente. Las clases, en cada clase van a encontrar entonces este foro de preguntas para el profesor
Aquí van a encontrar la grabación de la clase para los que no la han visto, quieren repasar, ahí la encuentran. La presentación, que ya ahorita les subo la presentación más completa de cada clase, y van a encontrar recursos, videos. Aquí encuentran, por ejemplo, un cuadernillo para practicar. Aquí encuentran una página donde pueden jugar juegos del alfabeto para que practiquen, y en cada clase van a encontrar el vocabulario. El vocabulario es muy chévere porque usted va en el bus y entonces está aburrido y en vez de ponerse a ver redes, entra aquí y empieza a jugar. Entonces, ángelos, yo me acuerdo que es ángelos, ángel. Vamos a ver si sí o si no. Sí es ángel. Entonces aquí pongo sí, lo hice bien. Y al final él le dice cuántas hizo bien, cuántas no, cuáles tiene que practicar. Entonces es muy chévere. Ese vocabulario lo van a encontrar en todas las clases. Todas las clases tienen vocabulario nuevo. Aquí en la primera clase les explico que, bueno, hay unas actividades sugeridas. Hay un archivo que es el archivo de análisis del texto, en el que van a encontrar 4 textos. Ustedes escogen un texto, uno de esos 4, el que quieran, el que más les llame la atención, y empiezan a hacerle el análisis de acuerdo a lo visto en cada clase. Despacito, sin afán, van descubriendo los espíritus, los acentos. Ahora entonces ya vamos descubriendo conjunciones, bueno, lo que puedan así solitos, sin ayudas externas, ¿sí? La idea es que durante todas las clases le hagamos un análisis y al final algunas personas, las que quieran hacerlo, nos puedan compartir lo que descubrieron, que estoy segura que van a ser cosas muy interesantes. Y aquí en actividad pues van a encontrar qué tienen que hacer, las tareas. En cada clase hay un quiz para que por favor lo realicen, los quizzes. Maestra, disculpe, lo que pasa es que no estamos viendo lo que usted está haciendo, ¿no? En la Ay, pantalla. yo estoy hablando todo este tiempo y no lo... Ay, Dios mío, pero cómo me dejan hablar todo ese tiempo y no me avisan. Gracias. Aquí está. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí Sí, lo ven? profe, sí se ve. Listo. Entonces aquí estamos en el campus. Aquí les decía, entonces, preguntas para el profesor. Aquí encuentran la grabación de la clase, los recursos para que practiquen, y aquí están las actividades. Aquí van a encontrar las actividades que tienen que ir realizando. Aquí les voy a explicar lo que tienen que hacer cada clase con el ejercicio de análisis de texto, que lo encuentran aquí. Ahí encuentran 3 o 4 textos, seleccionan el que más les gusta y van haciendo la tareita que van encontrando aquí. Si tienen preguntas acerca de su texto, acerca de lo que deben hacer, pues me van escribiendo ahí al correo. Ya se los vuelvo a escribir en el chat y así encuentran toda la clase. Les estaba mostrando el vocabulario. Yo pensé que lo estaban viendo. Es este. Es muy chévere porque ustedes ingresan acá y es como un jueguito, ¿sí? Entonces aquí ustedes dicen EC. ¿Qué será EC? ¿Qué será EC? No me acuerdo qué es EC. Pues ya miro. EC es una preposición, de fuera con. Ah, esta la tuve mala, no me la sabía. Listo. Eclesía. ¿Qué es eclesía? ¿Alguien sabe qué es eclesía? Iglesia. Y vamos a ver si tienes razón. Entonces la volteamos. Ay, sí, asamblea, iglesia. Ah, la tuve bien. Y así van jugando, ahí van practicando el vocabulario y al final, cuando terminen todas las palabras, les aparece ahí cuáles le falta por cuántas estuvieron bien, cuántas mal, cuáles deben practicar más. Entonces es una forma muy chévere de practicar el vocabulario. Y bueno, eso es lo que encuentran en el campus. Encuentran un quiz al final en cada clase. La idea es que lo hagan sin ver, sin mirar el cuaderno, sino que ustedes a conciencia lo hagan. A conciencia lo hagan, y igual lo pueden hacer muchas veces, no pasa nada. Lo importante es que cuando usted lo haga, ya usted mismo diga, ay, sí, ya me aprendí esto. José tiene la mano levantada. Sí, mi hermana, ¿podría por favor compartir los PPTs en el campus también? Sí, esos están ahí. Ahorita sube el de la clase de hoy, pero ahí los encuentran. Mira, aquí los encuentran. Ese es el de la clase 2. Del video de la clase solamente está O sea, la aquí está primera el clase. video donde dice clase remota. Aquí encuentran. Vamos a ver Solo que ya lo subieron. A
ver si ya lo cargaron. Ah, sí, ya está. Ya lo subieron. De pronto lo subieron en estos días. Y aquí está el PowerPoint, la presentación, la que yo les estoy mostrando, pero mucho más completa. ¿Listo? Con más información. Eso lo encuentran ahí. Y aquí en actividad, pues lo que deben hacer. Entonces aquí les explico en esta clase qué debemos hacer con el texto. El otro sábado vamos a tener clase nosotros toda la mañana. Solo van a estar conmigo. Y luego va a pasar una semana que no van a tener clase conmigo, toda la semana, y la siguiente semana, o sea, van a tener 2 semanas para trabajar juiciosos en su texto, para escribirme, hacerme las preguntas que tengan, cosa que en la última clase podamos, los que ustedes quieran, decir, bueno, yo quiero contarles cómo me fue con mi texto, lo que descubrí. Es importante que lo hagamos, que compartamos, porque si no practicamos, pues ahí se nos va a quedar todo el conocimiento. No sé si tienen más preguntas. Profe, yo tenía una pregunta así un poquito bien casi específica, no sé si si hoy día se podrá contestar, pero en Mateo 16:18 Jesús dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ese y es una conjunción subordinada? Les voy a ir adelantando un poquito de la clase. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Escriben interlineal. De pronto hay gente que ya conoce esta página. Se llama Logos K-Logos. Ingresan y ahí van a encontrar el texto en interlineal, en griego o en hebreo. Entonces vamos a ver rápidamente el que tú me dijiste. ¿Cuál es? Mateo. Mateo 16:18. Mateo 16, 18. Listo. Entonces acá nos va a mostrar. Estas son las herramientas que vamos a aprender la otra clase. ¿Listo? Miren, aquí aparece en interlineal, les aparece en griego, les aparece aquí el análisis morfológico, lo que les decía, ¿sí ven? Sustantivo, nominativo, singular. Esto es una conjunción, esto es una preposición. Y dice, pero a ti te estoy diciendo que tú eres, eso está haciendo Pedro. Y sobre esta, Kai, ¿qué dijimos que era Kai? ¿Coordinativa o subordinante? ¿Qué? ¿Coordinante o subordinante? ¿De acuerdo? Coordinante. ¿Cómo? Coordinante. Coordinante, o sea que nos dice que los dos tienen la misma importancia, ¿cierto? Pedro, y sobre esta masa rocosa, traduce acá, o sobre esta roca, construiré la iglesia y vuelve y usa la misma preposición, las puertas del Hades. Las 3 oraciones tienen la misma importancia, teniendo en cuenta que está usando oración coordinante. Pero entonces no podemos hacer una teología solo con eso, ¿no? Hay también que estudiar los verbos, hay que ver el contexto, pero van aprendiendo poco a poco. ¿Sí? Van a una clase que se llama exégesis, entonces ahí también les van a enseñar qué cosas se tienen en cuenta para hacer un buen análisis exegético. Ok. ¿Listo? Ok, profe, me queda claro. Listo. Ahí pueden ir también con esta página, ir mirando en su texto para que vayan viendo esas cositas. Pueden ir señalando entonces cuáles son las conjunciones. Bueno, ahí pueden ir mirando y adelantando su texto. ¿Cómo van con eso? ¿Hay alguien que ya empezó a hacerlo o no? Todavía nadie. La verdad. La página se llama Interlineal, dice. Sí, mira, yo escribo interlineal y me aparece, pero se llama Logos, que aparece, mira, KLogos.com. Ya, ok. En la otra clase les voy a mostrar otra página también que también pueden usar y ahí encuentran, aquí por ejemplo, entran y encuentran aquí ya una definición de la palabra. Y les voy a enviar también pues al WhatsApp un diccionario griego para que también lo tengan ahí. Y también puedan usarlo. Ya como saben leer, ya saben cómo buscar. Igual que en español, está en orden alfabético, entonces así lo pueden buscar también. Y bueno, eso sería todo por hoy.
Ok, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ah, espera, alguien me pregunta aquí. El quiz 2 parece que está fallando en la declinación del artículo. El corrector marca como error. Vale, Manuel, voy a preguntarle a las personas de tecnología que me ayuden a revisar el quiz 2. Entonces, a ver qué estará sucediendo ahí. Gracias por avisarme. Listo, entonces, bueno, espero que les haya gustado la clase. Si tienen preguntas, voy a escribirles aquí mi correo nuevamente para que me puedan escribir. Preguntarme y yo en cuanto pueda les contestaré. Si me demoro un poquito, me tienen paciencia. A veces me toca viajar, salgo de la ciudad y me toca estar en lugares donde no hay internet. Entonces, si me demoro un poquito ahí, me tienen paciencia. Y ya. No sé si José tiene otra pregunta o no bajo la mano. Pero bueno, entonces que el Señor les bendiga, que descansen, que estudien. Realmente el griego es un idioma muy bonito. Encontramos muchas cosas lindas y les voy a dejar la prédica para que la escuchen, me retroalimenten también, me cuenten cómo les pareció el análisis y todo. Y estamos ahí. Nos vemos la próxima clase entonces. Un abracito gigante, que el Señor les bendiga. Ok, gracias, profe. Que Dios le bendiga.